Bendecido, hermanos y hermanas, a su séptima enseñanza de hoy. Este es su hermano Alexis Castro en Cristo Jesús. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizar, si se puede decir así. Si no se ha suscrito a mi canal, por favor, Maná Escondido, ahí está, suscriba y dale a la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo, pues usted reciba la notificación. Cualquier pregunta que tengan, pues por favor, lo pueden hacer en el comentario. Por favor, tratemos de ser civilizados en los comentarios, ¿ok? Todos vamos a tener diferencias, todos vamos a tener opiniones. Simplemente es expresarlo de una manera calmada y, mira, esto se resuelve juntos que podemos entonces resolver cada cosita, pero tenemos que juntarnos, no es distanciarnos y querer tirarnos el uno al otro, ¿ok? Muy bien, la enseñanza número 7, esta enseñanza es bastante controversial y esta enseñanza es el infierno. Cuando escuchamos la palabra infierno, ¿verdad? Como que los pelos se nos paran, ¿verdad? En el pellejo. Nadie quiere saber sobre el infierno, y especialmente es algo que estoy notando en el día de hoy. Menos y menos la gente quiere escuchar sobre el infierno, y no solamente la gente secular, sino aún la gente en las mismas iglesias no quiere saber sobre el infierno. Y eso es un gran mal. ¿Saben por qué? Y les voy a decir desde ahora. Porque si nos damos cuenta, si nos fijamos en los 4 evangelios, muchas de las cosas que Cristo habló tienen que ver con la condenación y con el infierno y con el pecado. Y precisamente esos 3 temas son los temas que menos se está hablando en la iglesia de hoy. Nadie quiere tocar esos temas del infierno. Y eso es bien lamentable, porque si no hablamos del infierno y solamente hablamos de... Y mira, cuando yo digo hablar del infierno, no necesariamente estoy diciendo condenar a la gente. O sea, una cosa es condenar, y yo no estoy hablando de condenar a nadie. No estoy hablando de condenar a nadie. Nosotros no somos quien para condenar. Nadie sabe, solamente Dios sabe quiénes son los que van a terminar en el infierno y quiénes son los que van a terminar en el cielo. Nosotros no sabemos nada de eso. Nuestro trabajo no es condenar a nadie, pero sí tenemos que hablar del infierno. Son 2 cosas diferentes. Lo que pasa es que pensamos que cuando alguien habla de infierno lo asociamos con la palabra condenación, que es que este pastor ya viene a condenarnos, o este predicador, o este maestro ya viene a condenarnos. No. Mi intención no es asustarlos, mi intención es hablar de la realidad de las cosas. Tenemos que hablar de la realidad de las cosas. No podemos pretender, un ejemplo, ahora mismo estamos pasando por el virus COVID-19. Estamos aquí cada cual en cuarentena. Imagínense que yo digo, yo voy a ignorar eso y yo voy a seguir mi vida, a mí no me importa. Nos fastidiamos nosotros porque no quisimos aceptar la realidad. Pues es lo mismo, tenemos que aceptar la realidad del infierno. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de condenar a nadie. Nosotros no somos quien para condenar a nadie. Solamente Cristo es el que va a condenar o no. Simplemente es hablar de la realidad, avisar sobre esta realidad para que a tiempo tomemos una decisión adecuada. Y eso es todo, ¿okay? Pero es lamentable que en las iglesias no se está hablando. Si una persona dice infierno o pecado o condenación en la iglesia, tacho, se vuelve un 8 ahí. Y es lamentable que eso sea así, de verdad que es bien lamentable, porque Cristo habló sobre la condenación. Y fíjense en esto, es lo que les dije ahorita. Cristo habló sobre estas cosas, pero nunca condenó a nadie. Eso es lo que yo quiero que separemos. Yo no vengo aquí para condenar a nadie. Quiero simplemente hablar del infierno, para que tengamos esa realidad en nuestra mente. Porque lamentablemente esa realidad se está yendo a pique. Entonces tenemos que hacer que esa realidad regrese a nosotros. Ok, enseñanza número 7, el infierno. A muchos les incomoda el tema del infierno, y es de entender, pues no se hablan de flores, ni montañas, ni ríos, ni de cielos azules. Todos hemos oído algo de él, y por lo usual, lo primero que nos viene a la mente es fuego. Tan pronto yo digo la palabra infierno, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Fuego. Viene fuego. ¿Y saben qué? Es verdad, en el infierno sí hay fuego. Lamentablemente hay ciertas corrientes teológicas que ahora están diciendo que en el infierno no hay fuego. Vamos a ver científicamente, lo vamos a comprobar que en el infierno sí hay fuego.
y humo y oscuridad y todo eso. Vuelvo a decirle, esto no es para condenar ni asustar a nadie. No estoy aquí para condenar ni asustar a nadie. Yo no quiero que nadie vaya al infierno, nadie. Y por eso les estoy dando este aviso, para que no vayan ahí. Para que a tiempo usted acepte a Cristo, ame al Señor y pues mira, se vaya con Él. Porque eso es la realidad de las cosas. Ok, lo otro que pensamos es en los gritos, llantos y los demonios que atormentan almas dentro de calabozos oscuros. Y aparentemente eso también es otra realidad. Pero mira, no estoy aquí para asustar a nadie ni a condenar a nadie. Usted tiene la oportunidad de salvación hoy. Usted puede ser salvo del infierno para siempre hoy. Es cuestión de usted dar el paso y decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Borra mis pecados, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Esas palabras nada más, usted lo hace. Y mira, usted va a tener un abogado para siempre que va a abogar por ti, Cristo Jesús. Ahora, lamentablemente, porque hay gente que asocia a la iglesia con el infierno, y quizás eso fue culpa de nosotros, muchos pastores y ministros han callado sobre el tema. Algunas personas dicen que este lugar de tormento es un invento cristiano y que no es real. Tienen razón. Hoy día podemos preguntarle a mucha gente de los seculares y van a decir que el infierno eso es de la imaginación de nosotros, que eso no es un lugar real, que eso es imaginativo, que eso no hay base para eso y que eso es un invento cristiano, esos son unos cuentos que los cristianos se inventaron para asustar a la gente. Y mira, quizás en el pasado hemos hecho las cosas mal. O sea, sí, tenemos que hablar del infierno, pero quizás no lo hicimos de la manera adecuada, si podría decirlo así. Hay otras maneras de hablar del infierno, pero mira, sí hay que hablar del infierno. O sea, no podemos callar, porque si nosotros callamos y solamente hablamos de las cosas buenas, decimos una media verdad. Decimos una media verdad. La Biblia no se puede predicar por cantos. La Biblia hay que predicar el mensaje entero. Yo no puedo hablar solamente de gracia y de amor y de... No, también tengo que hablar de las otras cosas. Porque Dios no solamente es amor. Dios es el vengador, o sea, Dios es el varón de guerra. Dios es muchas cosas, no es solamente amor. Entonces tenemos que hablar de todas esas facetas de Dios, de todas las realidades. Si hablamos de una sola faceta, pues entonces es una media verdad. Si hablamos solamente de infierno, es una media verdad. Si hablamos solamente del cielo, es una media verdad. Si hablamos solamente del amor, es una media verdad. Pero si hablamos también de la realidad, de que la gente puede ser llevada al infierno después que muere, si solamente hablamos de eso, también es una media verdad. Tenemos que hablar todos esos mensajes juntos, porque todo ese mensaje va junto. ¿Okay? Es una composición y como tal tiene que ser predicada de esa manera. No hablando medias verdades. Tenemos que hablar del paquete entero. De Cristo nos amó, no quiso que nos condenáramos al infierno, Él vino a rescatarnos. O sea, tenemos que hablar de todas esas cosas. Contrario a lo que muchos piensan, el infierno no es un invento cristiano para asustar a la gente. Tampoco viene de la imaginación humana. La realidad de este lugar ha latido en nuestra subconsciencia desde tiempos remotos. Podemos verlo a través de la mitología y las diversas religiones antiguas. Vamos a mirar la primera. Así que vamos a dividir esto en dos. Vamos a hablar primero sobre la mitología y luego sobre diferentes religiones. Vamos a ver que tanto en las mitologías del mundo y en las religiones del mundo, cada uno de ellos habla del infierno. O sea que, contrario a lo que quizás muchos piensan, no es el cristianismo la única religión que habla del infierno. No, nosotros somos los únicos que hablamos del infierno, porque hemos traído este tema. Vamos a ver ahora que en la mitología existe el infierno. En toda la mitología del mundo existe el infierno. Las religiones también existe el infierno. O sea, el infierno es algo que ha estado en la subconsciencia del ser humano desde el principio. Desde el principio nosotros sabemos esta realidad. O sea, se nos ha enseñado esto. Desde el hombre primitivo. O sea, sabemos sobre la realidad del cielo y del infierno, que son lugares reales. ¿Okay? Pero vuelvo a decir, esta enseñanza no está para condenar a nadie. Yo no soy quien para condenar a nadie. Si yo condeno a alguien, entonces yo me haría Dios. Yo sería Dios entonces. Y yo no soy Dios. Yo soy un ser humano
Y no estoy aquí para condenar a nadie, estoy aquí para presentarles una oportunidad que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a ver, la mitología habla de la religión. Dice, la mitología no son cuentos ficticios como mucha gente piensa. Esto es bien importante. La mitología no son cuentos o fábulas ficticias como mucha gente piensa, sino que provienen de una serie de datos, hechos históricos y religiosos que fueron transmitidos oralmente de generación en generación. La mitología y todo esto son datos históricos de tiempos bien lejanos, y o sea, tan lejanos que a través de los siglos, de las décadas y de los milenios, pues estas historias se han modificado de cierta manera. De acuerdo a la religión que tú estás, se ha modificado esa mitología. Por ejemplo, usted sabía que el diluvio universal, el diluvio Noé, eso no solamente existe en el cristianismo, eso existe en muchas mitologías del mundo y aún en muchas religiones del mundo, y aún la ciencia también te habla de que sí hubo un diluvio. O sea, ellos tienen otro nombre para eso, pero sí se confirma que hubo un diluvio universal. Ahora, si nos ponemos a mirar cada mitología, o sea, cada toma mitológico de cada cierto país del mundo, vamos a ver que en esencia sigue siendo igual, que es que pues, los dioses se enojaron, quisieron inundar la tierra, pero salvaron a un hombre. Aunque esos hechos siguen siendo latente y real, pero el cuento de por sí pues cambia un poco, es modificado. ¿Okay? Así que de acuerdo a la región donde estemos o de donde lo aprendamos, pues el cuento va a cambiar un poco, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Okay? El fundamento es lo mismo, que los dioses se enojaron, quisieron inundar la tierra y salvaron a un hombre. Eso lo vamos a ver en todas las religiones, aunque el cuento cambie, porque acuérdense, de acuerdo a la región donde uno viva o la cultura, pues va a cambiar. Porque aunque toda mitología tuvo un origen, pero cuando la gente se expandió a través del mundo, pues eso, cada toma de esa religión, de esa mitología, pues fue modificado, ¿okay? Pero sí existe, ¿okay? Vuelvo a repetir, la mitología no son cuentos ficticios, sino que provienen de una serie de datos, hechos históricos y religiosos que fueron transmitidos oralmente de generación en generación. Y eso pues, obviamente, usted ha visto el ejercicio de que sentamos a un círculo de personas y tú le dices a la primera persona, mira, te voy a decir algo, y ese mismo mensaje ustedes lo van a llevar por todo el mundo, y cuando regrese a mí quiero escucharlo para ver si el mensaje sigue siendo el mismo. Y tú le dices un ejemplo, te voy a dar una pera, y la persona se lo dice al otro. Entonces cuando regresa a ti dice un disparate como que voy a salir volando, y tú como, pero eso no fue lo que yo dije. Pues entonces así es, ¿okay? A través del tiempo pues estas historias originales pues se fueron modificando poco a poco, pero no confundamos eso con la Biblia. La Biblia es el mismo, ¿okay? Todo lo que está en la Biblia es real, y o sea, la historia, todo lo que tenemos en la Biblia no ha sido modificado ni cambiado. Hoy día se pretende modificar con las diferentes interpretaciones y las versiones que están saliendo de la Biblia, y yo no estoy muy de acuerdo con muchas versiones, pero si miramos por lo menos la Reina Valera, eso está bastante fiel a la original, y de hecho gracias a los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto se pudo confirmar que sí, la Reina Valera sigue teniendo la interpretación original. O sea que la Biblia no ha cambiado. Acuérdense, todo cambiará, cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios jamás van a pasar, van a ser iguales siempre. Ahora dice, cuando la humanidad se multiplicó y fue obligada a dividir y a esparcirse por el planeta, los clanes y las tribus llevaron con ellos estas tradiciones, o sea, las tradiciones orales de la mitología, de esos hechos históricos que ocurrieron en un tiempo dado. Por esta razón surgieron cambios superficiales en ellas con el pasar del tiempo. Y vuelvo a decirle, aquí tengo escrito un ejemplo, es la leyenda del diluvio universal. Existen muchas versiones de ella, pero el mensaje de fondo sigue igual. Los dioses se enojaron, oh Dios, con la humanidad, y avisaron al protagonista a que construyera un barco para salvarse. Por esta razón vemos mención del infierno en la mitología egipcia, grecorromana, nórdica, céltica, asiática, africana,
judaica, hindú, aún el budismo, mucha gente dice que no, que los budistas no hablan del infierno, pero sí, si buscamos bien, en el budismo sí se habla del infierno. Y hasta nativoamericana, pues cada versión tuvo una original. O sea, cada religión o cada mitología puede tener una versión diferente del infierno, pero sí va a seguir hablando del infierno. O sea, quizás en una mitología el infierno es un lugar oscuro solamente, no hay fuego. Pero quizás en otro lugar pues hay fuego. En otro lugar quizás pues sea un lugar de llanto. En otro lugar pues quizás sea un lugar que hay muchos monstruos, no sé. O sea, cada versión va a ser diferente superficialmente, pero el mensaje es el mismo. El infierno es un lugar de tormento, donde va la gente mala. Y eso lo vemos en toda la mitología. Claro está, el nombre no es igual en cada una. O sea, el nombre infierno no es el mismo en todos los lenguajes, en todos los países, porque cada uno tiene su lenguaje y una época que influyó dicho nombre. Aunque existen muchas variaciones, todos coinciden en que es un lugar de tormentos y castigos, que es lo que les dije ahorita. Puede haber muchas versiones del infierno, pero sí hay infierno en cada una religión y todos coinciden de que es un lugar de tormento para la gente mala. Vamos ahora con la religión. El infierno se menciona en el judaísmo, zoroastrismo, islam, hinduismo, budismo tibetano como un lugar de tormento. No es un concepto exclusivamente cristiano. Ahora, si este es un lugar real, entonces ¿dónde queda ubicado? Miremos lo que dice Mateo 12:40. Científicamente hablando, vamos a ver que el infierno es un lugar donde hay fuego y hay oscuridad y humo, todo eso. ¿Okay? Y lamentablemente hay muchos, como dije ahorita, hay muchos ramas teológicos que están diciendo no, que ya, o sea, no están creyendo en eso, que el infierno es un lugar de fuego, y también dicen no, eso no es así, es simplemente un lugar de separación de Dios. No es así, vamos a verlo ahora. ¿Dónde está el infierno? Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, este es Jesús hablando, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde está el infierno? El infierno está debajo de nosotros, a miles y miles y miles y miles y miles de millas de distancia debajo de la tierra. Y científicamente hablando, sabemos que dentro de la tierra, ¿qué hay? Fuego, magma, azufre, humo. ¿Y cómo comprobaron eso los científicos? Los volcanes. Los volcanes, esos son gases y cosas que salen del centro de la tierra, y cuando salen, pues podemos comprobar que sí. Y también se han hecho hoyos, que eso lo vamos a ver ahora para terminar. Cuando tú excavas un hoyo, mientras más profundo tú vas, más calor hace. O sea, tú empiezas a sentir más calor mientras más profundo tú vas dentro de la tierra. O sea, el infierno es un lugar real y está en el centro de la tierra, que es donde está la corteza, el núcleo, que ahí hay, creo que hasta hierro también derretido, y hay muchas cosas horribles que están ahí. Según nos reveló el mismo Jesucristo, el infierno está en el centro de la tierra, en donde las temperaturas, escuchen esto, vamos ahora con la ciencia, para que veamos que la ciencia confirma lo que dice la palabra de Dios. En donde la temperatura llega a un estimado de 10.800 grados Fahrenheit. O sea que allá abajo el calor es de 10.800 grados Fahrenheit, lo cual es más caliente que la superficie del Sol, que está a 10.000 grados. ¿Sabían eso? El infierno es más caliente que la superficie del Sol. Así que imagínense lo caliente que es eso. Ahí dice que el infierno está a 10.800 grados, mientras que la superficie del Sol solamente está a 10.000 grados. O sea que por 800 más, pues, el infierno está más caliente. Para tener un punto de referencia y entender lo caliente que son estas temperaturas, vamos a dar un punto de referencia para que entiendan lo caliente que son esos lugares. Basta con decir que el agua hierve. Ustedes saben que agua y nadie va a meter una mano a agua, pero eso es súper caliente. Pero el agua hierve a tan solo 212 grados. 212 grados el agua hierve. Y dice que el infierno tiene 10.800 grados Fahrenheit de calor. Ok, para terminar,
Les voy a contar una historia y creo que mucha gente lo ha escuchado, pero cualquier cosa lo pueden googlear. En el 1989 hubo unos científicos rusos, que para eso entonces no era Rusia, era la Unión Soviética, unos científicos soviéticos. Ellos estaban escarbando un hoyo en la tierra, ¿ves? Unos fines científicos que ellos tenían. Y escarbaron un hoyo, creo que fue a 9, ellos llegaron hasta 9 millas. Cuando el taladro que estaban usando llegó a 9 millas, pues hubo un malfunction, hubo un defecto y el taladro creo que se partió y se cayó dentro de ese hoyo. Se quedó ahí en ese hoyo. A 9 millas, solamente 9 millas de profundidad. Entonces, pues los científicos al ver que el taladro se partió y se quedó ahí, pues ellos tenían que sacarlo, tenían que ver. Ellos no podían ver qué sucedía porque eran 9 millas de profundidad y eso es oscuro. O sea, ellos no podían ver qué estaba sucediendo. Entonces, dice que cuando eso, de hecho, a esa profundidad, dicen que ya estaba a 2000 grados. Imagínense en eso. El agua hirve a 212, ahí abajo ya estaba a 2000 grados en ese hoyo, en la profundidad de ese hoyo. Entonces ellos bajaron un micrófono para poder, como ellos no podían ver, ellos quisieron bajar un micrófono para ver si podían escuchar algo. Y para sorpresa de ellos, cuando bajaron el micrófono a ese hoyo de 9 millas, ellos escucharon gritos de lamento. Escucharon a miles y miles de gente gritando y hay grabaciones de eso. Así que tenemos, o sea, esto es algo real. Hay mucha gente que dice que no, que esa grabación es embuste, no es real y que se y lo otro. Pero mira, sí, es real. Eso es la grabación que ellos escucharon. Y de hecho, ¿saben qué pasó después de eso? Cuando ellos escucharon eso, la mayoría de esos científicos, ellos abandonaron ese proyecto. Ellos estaban tan asustados que se fueron y abandonaron ese proyecto allá en la Unión Soviética. Y se dice por ahí, que aquí no sé si es verdad o no, pero se dice también que los médicos, los doctores de cada uno de esa gente, a ellos se les dieron una especie de, ¿qué fue lo que escribí aquí? Un sedativo para darle a esos científicos. Y ese sedativo era para borrarle la mente, pero era para borrarle la memoria a corto plazo. O sea, lo que ellos acababan de recordar de hace unos días, ese sedativo le iba a borrar la mente. Y aparentemente se lo dieron a ellos. Y esa gente, pues, los que abandonaron el proyecto y estaban asustados, pues, se le dieron sedativo a los médicos de ellos se los dieron a ellos. Entonces, pues, ese evento pues se les borró de la mente. Eso fue en Rusia de 1989, eso lo pueden buscar, ¿okay? En la Unión Soviética, perdón. Para eso entonces Rusia era la Unión Soviética. Así que eso es una historia real y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché esa historia, mi mamá me lo contó. Mi mamá fue la que me lo contó y estábamos en el techo de casa y estábamos los dos ahí viendo las estrellas y ella, no recuerdo por qué fue, pero ella empezó a contarme sobre esa historia. Yo tenía quizá como unos 11 años tenía yo. Así que yo recuerdo eso muy bien, esa historia. Pero esa historia es real, lo pueden buscar en YouTube, en Google, en lo que sea. Para terminar, el infierno es un lugar de tormento y separación eterno de Dios, pero ¿quiénes irán allí? Todo el que niegue o traicione la salvación de Cristo. Todo el que niegue o traicione la salvación de Cristo. ¿Y el purgatorio existe? Sí, usted sabe que el purgatorio existe, pero no se alarmen. El purgatorio es el planeta Tierra. Aquí es donde tenemos que purgarnos con la sangre de Cristo. Aquí es donde tenemos que orar, pedirle a Dios que nos ayude, que nos limpie, para que entonces cuando muramos o si Cristo viene, pues nos vayamos con Él. Pero el purgatorio en el sentir católico eso no existe. De hecho, escuché que el catolicismo ya está abandonando esa idea del purgatorio. Así que el purgatorio no es un lugar. Aprovechemos la gracia de Dios mientras estemos vivos antes de que sea muy tarde, tal y como nos dice Isaías 55:6. En conclusión, el fin de esta enseñanza no es de asustar ni condenar a nadie, sino de hablar de la realidad de las cosas. No ignoremos la realidad de las cosas. Prestemos atención, alistémonos, oremos. La buena noticia es que nadie es muy malo para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Solo hay que quererla y pedirla. Así que tú no eres muy malo para Dios. Nosotros no somos muy malos para Dios.
Dios puede perdonarnos. Es cuestión de nosotros buscar de Él. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, buscar de Dios, decir: Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. ¿Y saben qué? Una vez ustedes digan eso, Él nos limpia, Él nos lava, y rápido te va a asignar un abogado para que abogue por ti delante de Dios. Y ese abogado es Cristo Jesús. Así que no es para condenar a nadie, más bien es para que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, y a tiempo pues podamos buscar de Dios y que Dios nos salve de eso. Porque solamente Cristo lo puede hacer. Ninguna otra religión resuelve el problema del pecado. Solo Cristo resuelve el problema del pecado. No hay filosofía ni ninguna enseñanza social. Nada resuelve el problema del pecado. El problema del pecado lo resuelve el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es Cristo Jesús. Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Te pido que toda persona que la haya escuchado reciba tu Espíritu Santo, Señor. Tenga esa disposición de recibir a tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo haga morada en él o ella, Señor. Quita todo vicio, toda maldad, toda cosa horrible que pueda tener atado a tal persona, Señor. Y pedimos que tu sangre, tu Espíritu Santo sea el que more con esta persona, y esta persona, Señor, pueda amarte y seguir todos tus caminos de ahora en adelante, Señor. Y que ese abogado, Cristo Jesús, pueda ser asignado a esta persona para interceder por él o por ella el resto de su vida, Señor. Lo declaro hecho, Señor, así en el nombre de Jesús. Amén. Amado y hermano, gracias por escucharme nuevamente, y si no se ha suscrito, suscríbase, y esperamos con paciencia la próxima enseñanza. Dale a la campana para que usted sepa cuando esa enseñanza se haya subido. Buenas noches, o tarde, o mañana a todos. Dios los bendiga.